Estamos acá en Vladimir a la una. Por cierto que esta noche vamos a tener un programa especial, un conversatorio pues entre Julio César Pineda, conductor de Brújula Internacional, nuestro compañero Manuel Felipe Sierra, también parte del equipo acá en Globovisión, y este servidor, para analizar pues todas estas incidencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, esta intervención militar de Rusia en Ucrania. Y bueno, esta noche a las 8, de 8 a 9 por Globovisión. Bien, continuamos y me gustaría meterme un poco en lo que ha sido la postura venezolana frente a la intervención o a esta operación especial, como gustan llamarla también, la posición de Venezuela. ¿En qué medida la posición de Venezuela es la misma del momento previo a la intervención? ¿Se ha fortalecido, se ha ratificado, se ha profundizado o hay cierta cautela en la postura del gobierno de Maduro? Yo creo que no existe la cautela necesaria. Ajá. Sin embargo, me parece que el presidente ha sido relativamente cauteloso en sus declaraciones. Me parece que esto tiene que ver con el hecho de que Venezuela está ubicada geográficamente en el medio de otro conflicto limítrofe y otro conflicto geopolítico que podría generarle consecuencias graves a nuestro país si el conflicto escala más allá de la región a donde se ha mantenido circunscrito hasta ahora. Entonces Venezuela podría poner en peligro intereses geoestratégicos como por ejemplo el Esequibo, o como por ejemplo aquella disputa que todavía tenemos abierta con Colombia por algunos territorios que Colombia considera que deben ser parte de su propio territorio. Entonces hay que manejarse con mucha cautela. Por otro lado, Venezuela sin lugar a dudas ha venido formando parte de la opinión pública regional y de la opinión pública norteamericana, producto de los acontecimientos de los últimos años, ¿no? Y entre esos acontecimientos está el hecho de que hay un sector de la política venezolana que constantemente pide lo que algunos sectores del Donbass le solicitaron a Putin, es decir, una ayuda militar para hacerle frente a la amenaza, en este caso, de Caracas, ¿no? Frente al avance, no sé, de la búsqueda de la libertad por algunos factores, exactamente lo mismo. ¿Qué dicen los rusos? ¿Cómo justifican los rusos su operación especial o la guerra contra Ucrania? Bueno, porque van a salvar a las poblaciones que han venido siendo víctimas de violaciones masivas de derechos humanos por parte de Kiev, ¿sí o no? Bueno, ¿qué es lo que solicita este sector de la oposición venezolana? Que una operación militar especial venga, ¿verdad? Y haga una operación quirúrgica, ¿no le llaman así? Y se lleven al malo de la película y rescaten a los indefensos. Eso es absolutamente fantasioso, es absolutamente absurdo, y las consecuencias de una guerra de ese tipo, de esa magnitud, las estamos viendo ahora mismo en Ucrania. Ya van más de 2.000 muertos anunciados, 2.000 muertos ucranianos. Estamos hablando de que allí no se discrimina el soldado y el niño y el anciano y la gente enferma o los civiles en general. Hemos visto horrorizados. Pero además eso de decir, por ejemplo, abandonen la ciudad porque Claro, o sea, mira, yo creo que nosotros debemos centrarnos en la búsqueda de lo que debe ser o lo que debió haber sido siempre el único camino por el que pueden transitar los venezolanos, el camino del entendimiento, el camino de la paz, el camino de la política, que no es más que la negociación, que no es más que la transacción y que no es más que la alternabilidad, porque lo otro que no puede seguir siendo, Vladimir, y me disculpa, es que un mismo modelo, un mismo sector pretenda mantenerse de manera indefinida en el poder per seculum seculorum, ¿no? Es que dice, ¿no? Per secula seculorum. Bueno, eso es contrario a los valores democráticos y es contrario a nuestros valores históricos también. Fernando. Detrás de lo que ha ocurrido en Ucrania y detrás de lo que ocurre en la situación geopolítica acá en el Caribe y particularmente con Colombia, están las manos de los Estados Unidos. Nosotros vimos tristemente como el presidente Santos en su momento, 2010, si mal no recuerdo, adhirió Colombia a la OTAN. Estos ejercicios que vimos hace 2 días
tiene que ver precisamente con el desarrollo de la política militar del Comando Sur en la región, tiene que ver con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y lo mismo podemos decir de lo que hoy ocurre en Ucrania. Por ejemplo, se ha repetido mucho en la narrativa occidental que el país pequeño, que está desarmado, no, acaba de recibir 450 millones de euros de ayuda aprobada por la Unión Europea. Está recibiendo tanques, está recibiendo apoyo militar, está recibiendo también municiones. Todo esto indica que hay algunas potencias, y particularmente los Estados Unidos, jugando a atizar la confrontación armada. Están jugando a que se escale el conflicto porque eso es conveniente para los intereses hegemónicos de ese país. Volviendo a Venezuela, ¿le conviene a Venezuela como país involucrarse en esa diatriba entre grandes naciones, entre grandes bloques militares? Mira, fíjate, la CELAC... Decía Gómez que cuando hablaba, recordaba esta mañana Eloy Torres, que bueno, en guerra de tigres no se meten los pollinos. Sí, fíjate, la CELAC, a propósito de la Guerra de Tigres, se planteó en el año 2012 que este era un territorio de paz, América Latina y el Caribe. Yo creo que ese es el principio fundamental que debe regir hoy la política de los estados soberanos de esta región del mundo. Lo que nosotros no podemos permitir es que continúe, por ejemplo, la proliferación de bases militares. Y eso que nuestro país no se convierta en una base militar, claro, ni en ningún territorio de América Latina. Es que o sea, constitucionalmente Venezuela tiene una prohibición expresa en su articulado claro, de ser base militar de no potencia se puede ni siquiera extranjera insinuar esa posibilidad, ahora, y menos que lo haga otro país. Ahora, en ese sentido, de acuerdo, ¿no? creo que estamos de acuerdo, por supuesto. Ahora, nosotros en ese sentido hemos ratificado, quienes creemos en una diplomacia de paz, quienes creemos en lo que está contenido allí en el preámbulo de la Constitución y en todo su articulado, la necesidad de establecer una diplomacia como la que soñó nuestro libertador, de unidad entre los pueblos, de integración. Y esto implica, por supuesto, abogar por una solución pacífica de los conflictos. Ahora bien, y Laura, en esto hay que reconocerlo, hermano, detrás de todo lo que está ocurriendo en el mundo actual está, por supuesto, la mano de los Estados Unidos. Esto es una política genocida que ha dejado en América Latina y el Caribe una estela de muerte, destrucción, golpes de Estado, invasiones. Y Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez y hoy del presidente Maduro, también ha sido objeto de esos ataques. Y eso lo conoce la comunidad internacional, lo reconoce todos los sectores democráticos, inclusive de la oposición, y tú mismo lo has reconocido. Ahora, fíjate, el tema de las intervenciones militares, recuerdo mucho lo que pasó en Hungría en 1956, lo que pasó en Praga en 1968, la primavera de Praga, las intervenciones militares como forma de controlar los acontecimientos políticos más allá de las fronteras, ¿no? De incluso minimizar, de aplastar lo que piensa un pueblo. Aquí, por ejemplo, señala uno de nuestros televidentes, Aníbal Gómez, él señala, por ejemplo, que algo de hacer notar es el regreso de ciudadanos ucranianos regados en todo el mundo para defender su país, dice esto, pero también dice que algo no le ha salido bien a los rusos en Ucrania, que les ha costado mucho doblegar, dice, algo está haciendo mal Rusia con todo el poder que tiene.